Ser podcast. El principal motor de la Unión Europea, Alemania, reconoce que aunque no quiera, depende del gas ruso. Bruselas, que está a punto de abrir una crisis energética, pierde a un aliado en Italia. Mario Draghi se va. Y al Banco Central Europeo no le ha quedado más remedio que ejecutar la mayor subida de tipos de interés que se ha hecho en los últimos 20 años, porque, entre otras cosas, no hay quien frene la subida de precios. La economía explica a veces un continente. Hola, buenos días. Pues sí, Europa pasa por un momento delicado. Bruselas teme que Rusia pueda utilizar la situación política en Italia, la dimisión de Draghi, para desestabilizar al conjunto, a los 27. Corresponsal comunitaria Griselda Pastor, buenos días. Buenos días. Draghi es un referente en la política europea. Sus opiniones lacónicas no gustan siempre al resto de gobiernos, pero se escuchan siempre porque nadie ha olvidado que él salvó al euro en su gestión de la terrible crisis del año 2012. Y la ausencia de Merkel había convertido a Mario Draghi en las reuniones del Consejo Europeo en alguien casi imprescindible, y más en esta crisis. Por esto la unión de las instituciones, claro, observa impotente esta enésima crisis en Italia, con la única esperanza de que al final la solución sea también a la italiana. La actualidad del día, que está escrita en clave económica también aquí en España, porque hoy la vicepresidenta primera ministra de Economía, Nadia Calviño, se va a reunir con la banca. Con un tema de fondo que va a marcar la agenda de esa reunión, el impuesto que el gobierno quiere aplicar precisamente a los bancos. Gillian Ayala, buenos días. Hola Sastre, muy buenos días. Calviño se ve con las entidades financieras 10 días después de que Pedro Sánchez anunciase ese nuevo impuesto como parte de sus medidas para hacer frente a la inflación. El objetivo del Ejecutivo es recaudar 3.000 millones de euros este año y el que viene. Vamos a conocer detalles de ese encuentro, de lo que se espera de él. Javier Ruiz. La reunión técnicamente no es para hablar del impuesto, sino de situación en general. Pero este es el elefante en la habitación. El Ministerio de Economía recibe al gobernador del Banco de España, a la AEB, a la patronal bancaria, a CECA, la que agrupaba las antiguas cajas, y a representantes del Santander, BBV, CaixaBank, Sabadell, Unicaja y Bankinter. La queja del sector: ¿por qué se les elige a ellos?, decía la consejera delegada de Bankinter. La imposición de este impuesto extraordinario a nosotros nos parece absolutamente injusto. El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, ponía límites, decía que no se encarezca el crédito a los ciudadanos, tightening of financing conditions for households, y que no se ponga en riesgo la solvencia de las entidades, the solvency of the banking industry. Pero, contestaba Escrivá, parece que este es un argumento de alguien del PP y no de alguien del BCE. Yo diría que lo que hemos oído más es la contestación de alguien que ha sido exministro de Economía del Partido Popular que de un vicepresidente del Banco Central Europeo. Así que el debate de hoy promete ser caliente. Aquí en España siguen activos una decena de incendios que no se han podido controlar aún. Ahora preocupa especialmente la evolución de un fuego al norte de Tenerife, en Canarias. La orografía del terreno es complicada, podría hacer que el fuego se extendiese muy rápido a lo largo del día. Iremos viendo. Y luego están, Gillian, los incendios en Galicia. Hay más de 30.000 hectáreas quemadas, no se ha podido estabilizar las llamas, y anoche la Xunta anunció un nuevo paquete de ayuda económica para los miles de vecinos afectados por el fuego. Radio Galicia, Jaime López, bo día. Bo día, ayudas de hasta 122.000 euros para los que hayan perdido su residencia habitual, 60.000 euros para las segundas residencias, ayudas también para los establecimientos comerciales, la hostelería o la industria. Pero lo principal es atajar el fuego. El Monte Gallego sigue ardiendo una semana después de la tormenta seca que desató los incendios de Ocaurel y Valdeorras, que junto al de Vilariño llevan arrasadas ya más de 30.000 hectáreas, fuegos que están todavía fuera de control. Juan Picos, ingeniero forestal. Proceden todos de el resultado de los rayos de la tormenta seca. Siempre hemos dicho que o bien por intencionalidad o por negligencia se ocurría la mayor parte de los incendios, pero esto también nos está demostrando que las causas naturales pueden generar gravísimos problemas. Está cortado el acceso de Galicia a León por la Nacional 536. La buena noticia es que ha calmado el viento y que no ha habido nuevos desalojos. De lo político hay 3 nombres propios que son noticia al final de la semana. María Jesús Montero, Pachi López, Pilar Alegría son los elegidos por Pedro Sánchez para remodelar la dirección del Partido Socialista después de la dimisión de Adriana Lastra. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, será la nueva número 2 del PSOE, Pachi López, el portavoz del grupo parlamentario en el Congreso, y la ministra de Educación, Pilar Alegría, la portavoz del partido. Esa es la propuesta de Pedro Sánchez, que tendrá que votar mañana el Comité Federal en Ferraz. Propuesta pensada para relanzar el partido, aseguran, antes de las elecciones del año que viene. Miquel Iceta es el ministro de Cultura. Yo creo que saldremos del Comité Federal con una dirección más potente y lista para un combate político de primera magnitud que se va a producir el año
el año que viene, por un lado las elecciones municipales y autonómicas y seguramente pues a final de año las elecciones generales. El otro gran nombre que define el marco político es Juanma Moreno, que fue investido ayer en el Parlamento presidente de la Junta de Andalucía y del Exterior de Estados Unidos. The president did not call the vice president or anyone in the military, federal law enforcement or DC government. Not a single person. Noticia de esta madrugada, el comité que investiga el asalto al Capitolio asegura que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, estuvo viendo lo que ocurría en la Cámara de Representantes, el asalto vaya, a través de Fox News y no hizo nada para pararlo durante 187 minutos. A pesar de que su propio hijo, Donald Trump Jr., su asesor, le dijese literalmente, según el comité, que tenía que condenar esa mierda. Viernes 22 de julio ya, hoy vuelven a bajar las temperaturas en el norte del país. Las máximas en la cornisa cantábrica, de hecho, no van a superar hoy los 22 grados. En el resto de la península vamos a seguir con muchísimo calor. Se esperan hoy 38 grados en Madrid, 40 en Toledo, 41 en Sevilla, 32 en Barcelona y en Coruña, 22. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser podcast. La inflación sigue siendo indeseablemente alta y se espera que siga por encima de nuestro objetivo durante un tiempo. Los últimos datos indican un crecimiento económico más lento, emborronando las previsiones para la segunda parte de 2022 y en adelante. La voz que decide sobre nuestras hipotecas. Christine Lagarde, la inflación ha llevado al Banco Central Europeo a tomar una decisión drástica. Por primera vez en 11 años suben los tipos de interés. El porcentaje de ese aumento también es relevante porque es medio punto. Y esta es una noticia que tiene un impacto directo en nuestros bolsillos. Para empezar, porque va a hacer que suban las hipotecas. Por ejemplo, los tipos de interés determinan el precio que pagamos por un préstamo. Que suban significa que los créditos ahora van a ser más caros y eso puede frenar el consumo. Eso es de hecho lo que está buscando al final el Banco Central Europeo, porque esta subida llega al final de una semana que ha sido convulsa para las bolsas, sobre todo para las europeas. Pero ahora, con esta subida, los mercados parece que respiran más tranquilos. Pablo Anzola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, a la banca le viene muy bien esa subida de tipos de interés del Banco Central Europeo, así que su cotización ayer se disparó en bolsa. De los 6 valores que más crecieron dentro del IBEX, 4 fueron bancos. Bankinter se llegó a disparar más de un 6% en la sesión. Fue la entidad que más creció, seguida de CaixaBank y Sabadell, que ganaron más de un 2%. Ese anuncio del Banco Central, el terremoto energético en Europa y también los movimientos políticos en Italia fueron demasiadas noticias ayer para los inversores, que dejaron indefinición en el resto de plazas europeas. Italia fue la que más cayó, un 0,7%, con preocupación allí también por la deuda. Su rentabilidad se disparó y la prima de riesgo italiana llegó a subir más de un 6%, quedándose por encima de los 240 puntos. Movimientos que han contagiado al resto de países, aunque sin grandes sustos. La deuda de momento controlada en Europa. El otro asunto que sigue marcando la agenda de Bruselas es el gas. Ayer Alemania volvió a recibir gas ruso a través del gasoducto Nord Stream 1, pero solo está llegando un 40% de lo que se pactó con Rusia. Y había dudas. En Europa no estaban seguros de que cuando terminasen los trabajos de mantenimiento el gas fuese a volver a fluir. Ahora el Kremlin dice que no va a usarlo para chantajear a la Unión Europea, pero que se envía menos de lo acordado por las sanciones que se han impuesto. Desde Moscú informa para la SER Javier González Cuesta. El gasoducto Nord Stream volvió a bombear gas a la Unión Europea ayer, aunque apenas lo hizo a un 40% de su capacidad. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, acusó al bloque comunitario del recorte en el suministro. Según el representante de Putin, la reducción se ha debido a las sanciones impuestas a Gazprom, lo que ha impedido recuperar la pieza que fue enviada a Canadá para ser reparada. No obstante, desde Alemania informaron ayer de que el motor se encuentra en Colonia, pero Rusia impide que cruce a su territorio. Gazprom exige a las autoridades occidentales que le notifiquen que ha sido eximida de las sanciones. Peskov lanzó un dardo a Europa ayer y afirmó que los estadounidenses son mucho más pragmáticos que ellos con las restricciones, pues su sistema de licencias contemplan hacer excepciones cuando es beneficioso para su país. Y entre tanto, en Italia... Alla luce del voto espresso ieri sera dal Senato della Repubblica, chiedo di sospendere la seduta perché mi sto recando dal Presidente della Repubblica per comunicare... Un momento en que fue a la Cámara Draghi, pero luego anunciaba que interrumpía la sesión para marcharse a ver a Mattarella, al Presidente de la República. En definitiva, la escenografía que confirma que el país se prepara para unas nuevas elecciones el día 25 de septiembre. Mario Draghi no ha sobrevivido a la última crisis de gobierno, ha renunciado a su cargo de primer ministro, aunque seguirá de forma interina por mandato del Presidente de la República, de Mattarella, hasta que se celebren esas elecciones.
Los países del sur de Europa siguen luchando contra los incendios forestales. No es una cosa que nos afecte solo a España, también a los países de nuestro entorno, incendios que han calcinado cientos de miles de hectáreas en esta parte del continente. En España, por ejemplo, lo peor está ahora en Galicia, lo escuchábamos en portada, pero preocupa mucho también la evolución que tenga el incendio que se declaró ayer en Tenerife. Hay al menos una treintena de personas que tuvieron que pasar la noche fuera de sus casas, la mayoría niños y adolescentes. Radio Club Tenerife, Yanira Alfaya, buenos días. Buenos días. Sí, el fuego ha avanzado por el norte de Tenerife, afectando a 2 municipios y abocándose a un tercero. En breve, en cuanto salga el sol, volverán a actuar los 10 medios aéreos desplazados hasta el lugar. Durante la noche lo han hecho de forma ingente los más de 100 efectivos terrestres que se han activado, intentando sobre todo que las llamas, que ya han afectado a unas 200 hectáreas, no lleguen a la costa, donde hay mucha más población. Sobre el origen de este fuego, las autoridades han sido muy claras. A nadie se le escapa que en menos de una semana hayamos tenido 2 conatos de incendio en Los Realejos, en una zona donde históricamente también estos acontecimientos se han producido, y en esos momentos también se determinaron que fueron conatos intencionados. Yo espero y deseo. El tiempo será fundamental este viernes para intentar controlar el incendio. Se van a aprovechar las buenas condiciones previstas para hoy y para mañana, porque a partir del domingo el peligro aumenta. Sí, va a haber de hecho mucho calor, va a hacer mucho calor este fin de semana, sobre todo en la parte mediterránea de la península. En Cataluña hoy se va a declarar en un tercio de todos los municipios catalanes la alerta por riesgo de incendios, y con esta medida vienen algunas restricciones. Barcelona, Sergi López, buen día. Hola, buen día. Se prohíbe acampar al aire libre en las comarcas afectadas por las restricciones. También hay algunos trabajos en las carreteras, actividades agrícolas con maquinaria y circular por el bosque en las horas más calurosas. Además, se cierran los accesos a 11 macizos, como el Cabo de Creus, Las Gavarras o Montserrat. Se pide a los ciudadanos autocontención en estas zonas forestales porque el riesgo de incendio es extremo, lo decía el conseller de Interior, Joan Ignasi Elena. Es l'acumulació. Se dice que el problema es la acumulación porque venimos de episodios anteriores de calor extrema y de sequía. El Govern pide que se avise si hay cualquier indicio de fuego para sofocarlo lo antes posible. Y si ampliamos la mirada y sumamos todas las hectáreas que se han quemado en Europa, solo lo que llevamos de 2022, pues ya son más que las que se calcinaron a lo largo de todo el año pasado. Estamos hablando de más de 500.000 de hectáreas de masa forestal quemada. Lo peor sigue estando ahora en Francia y en Grecia, donde se han tenido que evacuar a más de 90.000 personas en las últimas horas. Laura Prieto, buenos días. Buenos días. Ahora mismo hay unos 40 fuegos activos en Grecia y se espera que la situación empeore en las próximas horas por las fuertes rachas de viento. Aún así, los 3 grandes incendios de Ática, que han dejado varios heridos y decenas de casas arrasadas, ya están bajo control. Algo mejor amanece el suroeste de Francia gracias al descenso de las temperaturas. Sigue siendo uno de los peores puntos de Europa y hay miles de efectivos desplegados en la zona de Gironde para sofocar los incendios que por el momento no avanzan. También mejora la situación en Portugal. Allí el ministro de Interior, José Luis Carneiro, ha asegurado que ya se han superado las fases críticas, aunque todavía quedan semanas para volver a la normalidad. Está muito calor. Por lo demás, en Italia no remite el calor y tampoco los incendios. Hay una veintena activos, la mayoría en la Toscana, aunque también preocupan los de la frontera con Eslovenia. Las llamas ya se han extendido hasta el país vecino, que hace frente al incendio más grave de su historia. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser Podcast. La semana en que ha dimitido Dolores Delgado, bueno, pues no hay consenso en el Consejo General del Poder Judicial con el nombre que ha propuesto el Gobierno para dirigir ahora la Fiscalía General del Estado. El informe que ha hecho no es vinculante, se ha aprobado el nombramiento, pero 7 vocales han votado en contra de que Álvaro García Ortiz sea el nuevo fiscal general del Estado porque dicen que está demasiado vinculado al Partido Socialista. Tiene esto una reacción ya. La Asociación de Fiscales Progresistas respondió anoche a última hora a este argumento contrario de los fiscales conservadores. Información de Pedro Jiménez. Los vocales conservadores del Poder Judicial que se han opuesto a la designación de Álvaro García se han encontrado con la respuesta de la asociación de la que fue presidente el sustituto de Dolores Delgado. Los consejeros dudaban de la imparcialidad de García y de que no pudiera estar influenciado por el poder político, dada su participación en un foro de la Fundación Ideas vinculada al PSOE. Además, destacaban su nula actividad normativa desde la Secretaría General Técnica y su implicación en nombramientos que aún se están investigando. La UPF denuncia la utilización partidista que hacen del Consejo estos vocales y su
su deseo de interferir en la autonomía del Ministerio Fiscal. Inés Herreros. En la Unión Progresista de Fiscales hemos leído con incredulidad el voto particular que han realizado los vocales elegidos por el Partido Popular en el Consejo General del Poder Judicial. Es un voto particular que contiene inexactitudes, falsedades y demuestra una falta de conocimiento de la institución de la Fiscalía. Recuerdan además que bajo su mandato se han dictado 3 instrucciones y 2 circulares. Los exjefes de la banda ETA se han negado a declarar en la Audiencia Nacional sobre la autoría intelectual del asesinato de Miguel Ángel Blanco. El caso se está investigando ahora por las denuncias de la Asociación Dignidad y Justicia. Ampliación de Miguel Ángel Campos. Miquel Ancha y Marisoledad Iparaguirre Amboto se negaron a declarar en la Audiencia Nacional respecto a la causa abierta por la que se persigue a los autores intelectuales del asesinato del concejal de Ermua, porque los materiales ya fueron juzgados y condenados a 50 años. Según su abogada, ambos se acogieron al derecho a guardar silencio porque ya fueron condenados por pertenencia a la banda y criticó esta reapertura de causas ya juzgadas en los últimos meses, como la de Miguel Ángel Blanco, la T4 o Gregorio Ordóñez, que a su juicio no tienen base en la legislación y suponen una venganza. El juez rechazó el ingreso en prisión provisional de los imputados, aunque ordenó la retirada del pasaporte de Ancha, que ya le había sido incautado por el caso Ordóñez. Para la Asociación Dignidad y Justicia, querellante junto al Partido Popular y la AVT, esta investigación supone un soplo de aire fresco por parte de la justicia ante la situación política actual. Son ahora y 17, asunto que les contamos hoy en la SER, el maltrato que están recibiendo algunos ancianos en una residencia de mayores de Leganés, en Madrid. Hace justo un mes conocíamos que 40 ancianos en esa misma residencia sufrieron de gastroenteritis porque les daban de beber agua sucia que salía del grifo. Bueno, pues ahora, además, hemos confirmado que los están aseando con garrafas. Radio Madrid, Elena Jiménez, buenos días. Buenos días. Como el agua sigue saliendo sucia, los trabajadores llevan casi un mes teniendo que lavar a los mayores con garrafas de agua mineral y quieren denunciar ese trato indigno. Lo hacen con la voz distorsionada y bajo otro nombre por miedo a represalias. David es gerocultor. Se está ahora mismo duchando con garrafas de 5 litros. A los residentes que el agua está del tiempo. Es algo que los residentes no lo soportan porque ducharse con agua fría pues es algo que no lo toleran. Es asqueroso como se está haciendo, porque es un lavado como lavar a un gato, como lavar a un perro. Hay algunos que ya, pues eso, huelen fatal. Además, denuncian que falta personal de enfermería y cosas tan necesarias como agujas, tubos para pruebas analíticas, material de curas o sillas para la ducha. La Consejería de Política Social del Gobierno de Ayuso, de la que dependen las residencias, dice que se está haciendo una limpieza de los depósitos del agua para poder reanudar el suministro. Esta residencia es pública, pero está gestionada por una empresa privada, el Grupo Centenari. Y varias organizaciones benéficas, entre ellas está UNICEF o la Asociación Española contra el Cáncer, le piden al Ministerio de Consumo que endurezca la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas que van dirigidos a los niños. Informa Adela Molina. Nada de anuncios de bollos, galletas o bebidas con mucho azúcar entre las 6 de la mañana y las 10 de la noche. Es lo que piden estas 4 organizaciones al Ministerio de Consumo, que está trabajando en la reforma del control de la publicidad de estos productos dirigidos a menores. La propuesta del Gobierno es eliminarlos, pero solo durante las horas de protección reforzada a los niños. También reclaman más control en otras prácticas que detalla Javier Guzmán, de Justicia Alimentaria Global. Tampoco se debe consentir y se debe prohibir la aparición de publicidad en eventos deportivos, porque esto cada día lo estamos viendo. Y además también pensamos que debe regularse de una manera eficaz el uso de avales científicos, de los famosos sellos que nos encontramos en algunos productos con bajo perfil nutricional. 1 de cada 3 niños entre 8 y 16 años tiene obesidad o sobrepeso en España, una de las mayores tasas de Europa. Recuerdan estas organizaciones que destacan que la incidencia es mayor en familias con menos recursos y menos formación. Suscríbete a las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena SER. La radio.